Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y en esta ocasión estamos de charla. Estamos hablando con Sergio de nadaincluido.com, amigo y compañero de viajes y aventuras. Este año tenemos una muy grande preparada, que es el viaje de Sri Lanka, ahora os vamos a contar. Pero queríamos hacer una charla pues un poco informal hablando de nuestros viajes, porque va a ser ya el quinto que hacemos juntos. Con un pequeño parón en el 2020, como os podéis imaginar, pero que bueno, nos hemos estado moviendo por todo el mundo y la verdad es que siempre ha sido muy divertido, hemos formado una gran familia y os queremos contar un poquito de eso porque seguro que a muchos fotógrafos viajeros pues os va a interesar algunos truquitos, algunas cosas que nos han pasado a nosotros. Sí, no, además yo cuando conocí a Robert tenía claro que este proyecto lo llevaba en la cabeza, lo de hacer viajes fotográficos y cuando conocí a Robert en su momento, que estaba empezando ya con este tema, me apetecía, o sea, fue como, claro, creo que es un buen compañero para hacerlo. Y ya cuando empezaste, sobre todo, con el tema de los cursos de fotografía, dije, oye, pues para adelante. Claro. Y fue, bueno, pues fue, no sé, al ejemplo me remito, que decir que al final ha sido algo que ha funcionado muy bien y que tenemos, bueno, que podemos presumir de ello. Claro, 5 años no está nada mal, ¿eh? Esta va a ser una muy buena además. Nos vamos a ir a Sri Lanka, os voy a contar un poquito en nadaincluido.com, que os voy a dejar el enlace debajo en la caja de descripción, pues vais a tener la información del viaje, porque realmente nos quedan 2 plazas solo. Sí, quedan 2 plazas y bueno, es que como siempre nos pasa bueno, el primer año costó más, pero desde que arrancamos con esto se llenan enseguida y es verdad que, bueno, pues que en este se llenaron enseguida, solo nos han quedado 2 plazas colgando y como queremos que es un viaje muy interesante como para compartirlo, pues nos gustaría llenarlo. Y o sea, el viaje se va a hacer sí o sí, eso ya es independiente de que llenemos o no. Pero bueno, el 27 de septiembre al 8 de octubre. Y luego daremos algún detalle más, pero bueno, es un país que fui el año pasado y que me quedé colgado, la verdad, en el buen sentido. Ahora mucha gente además le estaba, vamos, el tema de Sri Lanka está como un poquito más de moda, ¿no? Porque fue un país que tuvo ciertos problemas hace tiempo, pero que ahora se ha abierto totalmente al público, al turismo y era súper interesante. Yo el año pasado vi, bueno, y de hecho vais a ver alguna imagen, algún vídeo que Sergio estuvo en Sri Lanka el año pasado y tomó y así pues nos puede ilustrar un poquillo todo lo que hablemos, pero es un país a mí me pareció espectacular. Además estuve tal día hace un año, yo creo que por estas fechas estaría, bueno seguro, 100% seguro estaba, hasta el día hace un año estaba en Sri Lanka y como dices sí que hubo un momento que turísticamente estuvo la cosa un poco revuelta. Fue un país que sí que está apostando por el turismo hace 7-8 años bastante fuerte, lo que pasa que vino la pandemia y a ellos les tocó especialmente mal por un tema económico. Pero ahora han remontado y bueno, están apostando fuerte, está yendo la gente, es que tiene cosas, no sé, tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, como luego detallaremos. Sí, luego detallamos un poquito. Vamos a empezar a hablar sí, un poquito de los primeros viajes, ¿no? De las primeras aventuras y también, pues bueno, de cómo lo afrontamos, tanto fotográficamente como logísticamente, como, pues bueno, organización de grupo y demás. Estáis viendo por aquí fotos, nos fuimos a hacer un tour por Marruecos. Sí, bueno, era empezar, al final yo cuando se me ocurrió la idea de los viajes fotográficos, que evidentemente no es una idea mía, que eso se hace y hay mucha gente que lo hace, pero sí que tenía claro que quería visitar destinos en los que yo había estado previamente, porque para el tema de la organización era mucho más sencillo, incluso aún conociendo destinos a veces me sorprenden cosas, pero quería que fueran destinos conocidos y justo el año anterior al viaje a Marruecos había estado en Marruecos, fue un país que me gustó mucho y creo que es el país más exótico cercano a España, no era un poco ese mi planteamiento y fue así, al final coges un avión y en una hora estás en un mundo completamente diferente, que es al final el mundo árabe y tiene cosas muy bonitas. Hicimos una ruta desde Marrakech hasta el desierto, que es, digamos, quizás la zona más, bueno, tampoco la más turística, pero sí que es una ruta habitual entre turistas. Y fue muy guay, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sí, nos metimos ahí en un minibús, ¿no? Una furgoneta, estuvimos 15 personas me parece, sí, ¿no? Sí. 15 personas y estuvimos haciendo, la verdad es que fue una de las cosas chulas, ¿no? La convivencia que tuvimos y el buen rollo, porque al final lo bueno de estos viajes es que al final nos juntamos gente de todas las edades. Y estaba muy bien porque al final cada uno tenía su primero nivel fotográfico, por supuesto, que está muy bien, ¿no? Porque siempre a mí al menos me generaba una cosa chula que era pues con cada uno podías hablar de unas cosas, ayudarles pues más para paisaje, otros más para retrato. Recuerdo que hicimos en un pueblecito que paramos como una mini clase de retratos, que incluso vino un chico que se nos puso ahí a posar y tal. No sé, al final lo bueno creo que de estos viajes es que no, aunque tengas todo planificado,
pero siempre aparecen cosas, ¿no? Y la gente también ayuda a eso. En realidad tienes planificados los movimientos, pero lo que pasa entre cada movimiento lo tienes que ir dando. Además, yo, en mi caso en concreto siempre he sido muy de viajar improvisado, y ahora ya que llevamos ya varios años juntos viajando y haciendo este tipo de viajes, creo que cada vez tengo más controlado eso y como que dejo más espacio, porque al final la fotografía ocupa mucho tiempo. Yo tengo claro que hay una parte turística, hay una parte informativa, vamos con guía, el guía nos explica cosas, yo también tengo información de los destinos que también cuento, pero la fotografía es lo primero. Entonces el destino es una excusa para hacer fotografías, entonces siempre busco destinos que fotográficamente puedan dar mucho juego, pero a su vez que a mí personalmente me hayan tocado, y Marruecos fue uno de esos destinos. Entonces, bueno, me parecía un buen lugar para empezar. Como dices, además al ser el primero, el grupo fue absolutamente aleatorio, ¿no? Porque venía gente de su padre y de su madre, como se dice, pero es verdad que enseguida hubo muy buena piña, y de hecho una parte bastante grande de ese grupo todavía nos acompaña y repite y trae gente, y bueno, es un poco la magia de esto. Y claro, tú cuando afrontas, por ejemplo, la preparación de un viaje como este o el que vamos a hacer en Sri Lanka, claro, al final vas buscando sitios que, aunque obviamente tienes que mezclar un poquito lo bonito y lo turístico, pues al final siempre intentas, ¿no?, como salirte un poco de ese circuito, ¿no? O sea, que no nos hagan las típicas turistadas. Sí. Pues eso es mi guerra, es mi guerra, lo de la turistada como palabra es mi guerra. Y porque no me gusta ese tipo de turismo a mí, entonces pues siempre estoy como muy atento de evitar ese tipo de cosas, y eso, si no conoces el destino, es imposible. Cada destino tiene su forma de sacar el dinero al turista, ¿no? Y eso lo tengo muy en cuenta y lo evito, lo intento evitar, porque luego siempre hago una cuela. Este año en Sri Lanka creo que ya es muy difícil, pero bueno, puede pasar que todavía, además siempre me pasa que estoy yo y digo, pero ¿cómo estoy organizando yo esto? ¿Por qué me están ofreciendo esto que no me interesa en absoluto? Pero bueno, por eso me importa mucho conocer el destino, y luego que dentro de los destinos, como ya he estado previamente, sí, también me gusta ir a sitios que yo ni conozco. O sea, es como un poco la mezcla entre lo nuevo para mí y lo nuevo para todos. Y sitios que me han gustado mucho, me encanta compartirlos con gente que la haya estado. A mí me gustó mucho dormir en el desierto y quería hacerlo con vosotros en el caso de Marruecos, o yo qué sé, me gustó mucho el Lago Negro en Montenegro y quería compartirlo con un grupo, ¿no? Son cosas que me llenan mucho. Hay que decir que fotográficamente, porque Sergio también es fotógrafo y también le gusta mucho lo que es la fotografía, pero es muy diferente a mí, porque es verdad que a mí me atrae más lo que es la vida cotidiana, las personas, la interrelación con su entorno y demás, pero Sergio es más fotógrafo, más de paisaje, ¿no? Siempre te ha gustado un poquito más. Sí, bueno. Intento que las cosas estén más control. Es verdad que desde que viajo contigo hago mucho más fotografía callejera. Y yo también más paisaje. Ahora, de hecho, antes en las publicaciones me costaba mucho, los artículos del blog me refiero, me costaba mucho poner fotos de gente, a no ser que pasaran dentro de la escena que estaba yo fotografiando, pero ahora sí que hay una parte importante que dedico, sobre todo en sitios que, a ver, hay sitios donde no hay gente y ya está, y me da igual, y me puedo tirar 3 horas buscando la mejor foto de un paisaje, ¿no? Pero sí que ahora, si estoy en una ciudad, siempre intento que la gente forme parte de la fotografía, y creo que hagan. Y luego que creo que hay ciudades que necesitas meter a la gente, o sea, porque yo creo que es parte, no sé, los Balcanes que hemos estado ya, esa gente tiene unos rasgos especiales que hay que meterlos en la fotografía, o Vietnam, que hay tanta vida que es que aunque no quieras están en todos sitios. Sí. Entonces sí que es verdad que quizás soy un fotógrafo más pausado que Robert en ese sentido, más de esperar o lo que sea, pero que últimamente sí que estoy muy activo con eso. ¿Qué fue lo que, así por empezar hablando así de Marruecos, qué es lo que más te gustó de la ruta que hicimos? Porque estuvimos en ciudades como Marrakech, como Essaouira, que fue, por cierto, un descubrimiento para mí, porque me insistió mucho Sergio, tenemos que ir a Essaouira, y es una ciudad que, ostras, tiene un rollo surfero, un ambiente muy distendido comparado con Marrakech, por ejemplo, que a mí me gustó mucho. Pero bueno, luego es verdad que cruzamos el Alto Atlas, estuvimos, no sé, ¿a ti qué es lo que más te gustó en general? Pues mira, Essaouira, o sea, ya lo conocía, por eso fuimos y me encantó, y me gustó mucho que os gustara, que es algo que a mí me hace mucha ilusión cuando la gente de repente... Porque dentro de las rutas, que es un sitio conocido, no he descubierto aquí nada en el mundo, pero sí que es verdad que se suele hacer mucho la ruta del desierto, pero Essaouira no siempre, en viajes de una semana, que al final lo que hacíamos, no siempre encaja, y yo estaba como muy empecinado en que teníamos que meter Essaouira. Y luego me gustó mucho que dormimos en Ain Benadou, que es bueno, no sé si yo creo que se pronuncia así, pero puede ser Ain Benadou o algo así, que es un pueblo amurallado, que es donde se rodó Gladiator y tal.
y que yo había pasado, siempre pasas en la ruta del desierto porque es maravilloso, pero el dormir ahí, o sea, me pareció increíble porque encima fuimos a hacer una sesión de fotografía nocturna, que el paisaje, en la zona del desierto de Marruecos no hay contaminación lumínica de ningún tipo, es súper rural eso, y a poco que hagas una foto salen estrellas, y estuvimos ahí, me acuerdo mucho de esa noche estar ahí bajo las estrellas básicamente haciendo fotos, y eso me llenó mucho, creo que fue de las noches casi lo que más me gustó. Sí. A mí, por ejemplo, lo que me gustó mucho fueron los zocos, y es verdad que Marrakech es una ciudad muy intensa, muy intensa. Yo ahí tuve sobre todo mis dudas con el grupo, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que es una ciudad que, para quien no haya estado, pues es una ciudad, como digo, en el que la gente directamente, pues obviamente viven del turismo, y en cuanto localizan que eres occidental, pues ya ven una billetera, entonces encima ven un grupo con un montón de cámaras de fotos, pues foto, dinero, foto, dinero. Entonces, claro, te rompe un poco el ritmo. Pero sí que, bueno, si vas tú solo yo creo que es diferente, si vas poquitos, pero claro, íbamos un grupo de 15 personas y era más complicado. Y me da un poquillo de cosa porque digo, a ver a la gente cómo lo vive. Pero bueno, la verdad es que no, fue todo muy agradable, tampoco tuvimos nada, o sea, no pasó nada. Un compañero durante media hora, pero apareció. A ver, es que es imposible, es que los zocos están hechos para perderse, entonces, pero lo bueno es que no pasa nada, que son sitios seguros, son sitios tranquilos, son sitios súper turísticos, que la gente está acostumbrada a ese tipo de cosas, y fue un momento anecdótico divertido, o sea, al final esas cosas pasan. Yo cuando fui la primera vez a Marruecos me perdí muchísimo, muchas veces, muchos días, y aunque volviera 7 veces a Marrakech o por ejemplo a Fez, que es una ciudad que es una locura, me perdería. Y es que ir a Marruecos es perderse, o sea, si no es que no has ido a Marruecos. Y de hecho es bueno perderse también, porque quieras que no, de esa manera pues también descubres cosas. Hombre, igual no es tan bueno cuando vas con 15 personas, pero bueno. El guía se preocupa un poco, pero... No pasa nada. De cualquier manera, yo creo que sí que es verdad que fotográficamente hay que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, para los que queráis también viajar, un poco según nuestra experiencia a estos lugares, son lugares con mucho polvo, con mucha arena. Es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con el equipo, pues, a ver, tampoco yo creo que es necesario llevar tanto pues, cámaras selladas, objetivos sellados, creo que tampoco es para tanto si tienes un poquito de cuidado. Básicamente, es verdad que son lugares que hace mucho calor, que también la cámara sufre un poquito si es de pues, una cámara más básica. Sí. Había cámaras de todo tipo, sí. Yo recuerdo que había cámaras muy básicas. Todas volvieron perfectas. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, con respecto a... Creo que nadie llevó... Bueno, una persona sí que llevó trípodes y tal, pero casi ninguno llevamos, porque cuando hacía falta algún trípode, pues bueno, trípode chiquitito sí que había, creo que tú llevabas uno, de estos pequeñinos. Sí. Pero incluso con las mochilas, pues podías o buscarte algún sitio donde poner la cámara, tampoco... Porque es verdad que nos movíamos mucho y es verdad que el peso ahí influye mucho. Sí, a ver, llevas transporte privado y al final todo el equipaje lo lleva el transporte y no es que tengas que ir cargando todo el día con las cosas, pero es cierto que ir con un trípode de cosas así, bueno, o sea, está bien, si tienes un trípode 2 para el grupo, para determinado tipo de fotografías, que evidentemente no es el tipo de fotografía urbana que es, no usas trípode en fotografía urbana, pero por ejemplo para hacer estrellas es obligatorio, es que es obligatorio, es que si no va a ser un desastre de fotografía. Entonces siempre, bueno, está bien tener algo a mano, yo siempre viajo con uno muy chiquitín que me ayuda bastante porque siempre encuentras un lugar donde colocarlo al final, pero bueno, que no es imprescindible. Y lo de proteger el equipo, pues sí, pues yo que sé, en el desierto pues no te pongas a cambiar el objetivo así alegremente, ¿no? Luego contaremos una anécdota que pasó en Rumanía, sí, sobre el equipo. Sí. Bueno, vamos a pasar un poco estaréis viendo recursos, viaje, fotos del viaje y tal. Yo también os pondré algún enlace pues bueno, yo siempre hago un resumen de cómo fue, ¿no? Y también Sergio, entonces, bueno, os pondremos un montón de enlaces y recursos para que los que queréis viajar a Marruecos, pues también tengáis, pues bueno, una buena guía visual y una buena guía turística para moveros por allí. Y ya llegó el siguiente viaje, que fue después de la pandemia, que fue ya en Europa, y fueron los Balcanes. Que fue una especie de tour por allí. Sí, no, bueno, es que sí, siempre lo digo, pero los Balcanes ahora mismo es mi lugar en el mundo, o sea, es como un sitio al que, bueno, he ido ya 5 veces y volvería. A ver, los Balcanes es mucho, es una península entera, es una zona grande. Al final te refieres, cuando hablas de los Balcanes, hablas un poco de los países de la antigua Yugoslavia. Y en este caso en concreto visitamos Bosnia y Montenegro, 2 sitios que fui en 2014, eso sí que lo tengo grabado, y que me marcaron mucho, y volver fue increíble. O sea,
Lo primero porque fuimos en una etapa que todavía no se viajaba mucho y de hecho estuvimos prácticamente solos en muchos lugares y además fuimos fuera de temporada, lo que implicó que nos comimos un tiempo bastante particular, pero fue muy bonito, la verdad que es, no sé, yo es un sitio que sé que la gente, siempre digo, pero el que va a los Balcanes luego quiere repetir, o sea, es un poco una sensación de no te dejan indiferente. Sí. Hicimos una ruta muy, muy interesante porque también siempre con Sergio pues intentamos eso, ¿no? Mezclar un poquito lo que es la fotografía de paisaje, la fotografía más en pueblitos más pequeños, pero también con ese encanto especial, ¿no? Que tienen estos sitios, y también en ciudades, ¿no? Aquí también hicimos una combinación y luego hicimos lo mismo, creo que metimos un grupo de 17 personas, cada año ha ido como aumentando un poquito, y también con una especie de autobús pequeñito, pues nos fuimos moviendo, ¿no? Y bueno, fuimos entre fronteras, básicamente. Sí, al final intenté hacer una ruta circular. Era aterrizar en Dubrovnik, que es, no por nada, no es que es una ciudad muy bonita, pero a mí turísticamente me tiene muy saturado porque es un sitio muy explotado. Pero digamos que es fácil volar ahí porque hay muchos aviones. Y ya luego ahí cogimos nuestro transporte y hicimos una ruta circular entre Montenegro y Bosnia. No fue Bosnia-Montenegro realmente. No, fue Montenegro-Bosnia. Bueno, es que luego al final es verdad que sí, te fue mueves mucho. Montenegro-Bosnia, sí, que es que al final te vuelves loco, sí. Bajamos primero a la costa de la bahía de Kotor, que es un paisaje alucinante que hay en Europa, que es de locos que exista eso. Además es que los pueblos que hay ahí, las ciudades, todo es muy bonito. Y luego ya nos metimos en el interior de Montenegro, que no es tan conocido, nada que ver, pero hay un sitio que es el Parque Nacional Durmitor, que yo cuando lo vi hace unos años me alucinó, y volvimos un día que nevó y todo, sí, que había una niebla que parecía que nos iba a estropear el día, y luego llegamos ahí y estaba todo puesto donde tenía que estar. Perfecto, parecía Twin Peaks. ¿Te acuerdas de la serie de Twin Peaks? Pues era un rollo así... Es que es un paisaje de locos y yo disfruté mucho viendo, sobre todo como digo, de verdad, viéndoos ahí tan contentos, como yo estaba alucinado, yo era como, ya lo he visto, pero me apetecía volver a verlo. Y al verlos, y luego ya cruzamos a Bosnia. Bosnia tiene otro rollo porque no es tan turístico, pero Bosnia es maravilloso, tiene la historia de la guerra, porque bueno, a ver, en Yugoslavia hubo muchas guerras tristemente y la de Bosnia fue la más dura porque era donde había más mezcla étnica y es donde más lo ves. Sí, y Sarajevo en concreto es una capital que sé que a todos os fascinó, porque es que sin ser especialmente bonita, porque no lo es, pero tiene un algo, y solo si conoces un poquito de la historia de la guerra todavía te... Sí, todavía te imaginas. A mí me pasó, o sea, yo por ejemplo en Sarajevo me impresionó mucho eso, que al final pues es una ciudad rodeada de colinas en donde continuamente te estás imaginando pues ejércitos bombardeándote, tiroteándote, o sea, era muy impresionante. Bueno, decir, por cierto, que al final nosotros cuando organizamos este tipo de viajes, como el que vamos a hacer en Sri Lanka, lo que intentamos es volar todos juntos, claro, intentar llegar o salir desde el mismo aeropuerto. En este caso, pues fui desde Barcelona, creo que en Marruecos salimos también desde Barcelona, no, desde Madrid, sí, si no recuerdo mal, que a Sri Lanka saldremos también desde Madrid y bueno, allí como que nos vamos juntando todos. La cosa es intentar ir todos juntos, ¿verdad? Sí, primero porque ya vas haciendo piña de camino, que es importante, y luego porque logísticamente, claro, a ver, si hay una diferencia de más o menos 2 horas, bueno, puedes organizarlo, pero claro, si uno llega a las 8 de la tarde, pues de diferencia, pues igual tiene que ir por su cuenta, aunque siempre se le facilita, que al final es para que aprovechemos todos el tiempo al máximo. Y ya siendo en el caso de Sri Lanka en concreto, que es un viaje internacional que hay que ir a otro lado del mundo, pues eso, en la medida posible, sé que hay gente que sale de fuera, pero en la medida de lo posible llegaremos todos a la misma hora, al mismo lugar, porque si no es difícil de organizarlo. Aquí al final yo creo que salimos desde Barcelona, llegamos, como dices, llegamos tarde además, que casi ya llegamos y nos tuvimos que ir con el autobús ya al primer hotel y empezamos la ruta. Y a mí uno de los sitios que más me llamó la atención, sobre todo porque llovió un poquito, bueno, un poquito bastante, que fue Kotor, sí, la bahía de Kotor, que subimos no recuerdo cómo se llamaba el castillo. De San Giovanni. Bueno, Sergio lo bueno es que siempre se acuerda de los nombres, porque claro, yo nunca me acuerdo de los nombres. Bueno, ya organizo y escribo, entonces al final lo retienes. No todos, pero hay cosas que sí. Y ese castillo de San Giovanni es un sitio que he estado 5 veces, de hecho. Y es porque no es el mejor mirador de Kotor, de la bahía de Kotor, pero es uno de los mejores. Y yo estaba el día muy lluvioso y muy feo, pero yo estaba empeñado que había que subir y salimos de casa, dejó de llover, llegamos al atardecer arriba y fue maravilloso. O sea, sí, no todo, porque son bastantes escalones, son, no sé, muchos escalones y cansa, pero la mayor parte del grupo vino y los que vinieron desde luego les compensó el esfuerzo. Sí, sí. Yo me acuerdo además, estando arriba, había como 2 turistas americanas
y ya estábamos bajando porque ya se hacía de noche y de repente me dijeron, me preguntaron, porque se bifurcaba el camino, ¿no? Y dices, ¿por la derecha o por la izquierda? Digo, pues yo recuerdo que era por la izquierda. Y se fueron por la derecha y jamás las volví a ver. Así que bueno, cosillas que pasan. Gratis hay una ruta de pago, entonces la ruta de pago es a la derecha. Bueno, depende de si estás mirando o subiendo, pero sí. Sé que si te vas para otro lado das una vuelta interesante. Y bueno, la verdad es que a mí una de las cosas que me gustó de Balcanes fue los paisajes. Fíjate que a mí no soy fotógrafo de paisaje como tal, pero es que es imposible no enamorarte de esos lugares, sobre todo creo que Bosnia. Bueno, y Montenegro también, en realidad. Sí, en realidad la zona fronteriza entre Bosnia y Montenegro, que están ahí en los parques nacionales, está el de Durmitor, que es que visitamos, y luego justo al otro lado, pared con pared, está el de Sujecka, que lo visité el año siguiente, y es igual increíble. O sea, son sitios de parques nacionales muy espectaculares, y ya solo la bahía de Kotor, que es un lugar único en Europa. O sea, es difícil ver un paisaje así, o sea, es que es difícil. Aparte que es como muy panorámico, porque la carretera la rodea, luego hay montañas desde que la puedes ver, o sea, no es un sitio que solo la veas desde el pueblo, sino que es que tienes 1000 ángulos para ver la bahía de Kotor, y todos son buenos. Y luego, o sea, que en Bosnia también, Bosnia, allí donde estés, o sea, realmente Bosnia, siempre lo digo, es un país donde solo tienes que seguir el río. Si tú sigues los ríos de Bosnia, que siempre son azules, y es que son muy bonitos los ríos de Bosnia, es un color que no vemos ya aquí, por desgracia, y todos los ríos pasan por pueblos bonitos, por ciudades bonitas, o por ciudades al menos chulas, sí, es un sitio de paisajes. Pero bueno, las ciudades también dan mucho juego. Yo lo que sí que os recomendaría, si vais a ir a estas ciudades, ¿no? Como puede ser pues Mostar, que también estuvimos, el propio Sarajevo, bueno, diferentes lugares que hay allí, es que intentéis rebuscar, porque es verdad que a mí en Mostar lo que me sucedió es que llegamos y por decirlo de alguna manera, te enseñan la parte reconstruida, que es como de cuento, lo mismo que Dubrovnik. O sea, es todo reconstruido y es todo de cuento, que de hecho por ahí se grabó Juego de Tronos y demás. Pero es cierto que era como una sensación de, no, espérate, o sea, que es una historia que yo quiero conocer y yo creo que hay que rebuscar un poquito más e incluso si vais con algún guía, pues, meterle mucha caña con eso, porque luego nosotros sí que pudimos ver la parte más real, algo así, pues porque al final es lo que hablamos, ¿no? La parte de cuento de hadas está por un lado, pero la real es bastante diferente. Y obviamente no era tan bonita, pero creo que era muy interesante fotografiar allí, la gente, los rostros cansados, ahí con mucho, no sé. Sí, es un paisaje, o sea, es una realidad dura, es que es así, no es fácil vivir a diario, todavía hoy vivir en Bosnia es un país que ha sufrido mucho, que es que la guerra fue en los 90, que es que no estamos hablando del siglo XV, y todavía quedan muchas secuelas y cosas, entonces sí que es verdad que pues, realmente la actividad turística se concentra en Bosnia, en Sarajevo y en Mostar. Y concretamente en Mostar, que probablemente es lo más turístico porque vienen autobuses turísticos de Dubrovnik, aterrizan ahí, hacen una ruta de día y se van, o sea, realmente no hacen mucho más. Y lo que es el casco antiguo de Mostar, que es el casco otomano, es muy bonito, y donde está el puente mítico que bombardearon y derrumbaron en la guerra. Y es cierto que solo ves y dices, jo, qué cuidado está todo, pero te vas, 10 metros y ya ves la realidad de esa sociedad y de ese mundo. Y claro, pero si eso lo aplicas a una ciudad turística, imagínate el resto del país, que es cierto que la guerra tampoco llegó a todos los rincones, pero más o menos. O sea, sí. Muy curioso, la verdad es que son países muy interesantes, porque es verdad que estás en Europa, pero hay ciertas cositas que notas totalmente ajenas, ¿no? Y luego es verdad que son lugares, Sarajevo, pues una zona muy interesante que es musulmana, otra zona que es ortodoxa, bueno, hay mucha mezcla y son lugares muy, muy chulos. Es un sitio muy, muy interesante para ir, que nosotros ya os digo, fuimos así en recorrido y creo que es lo más ideal, ¿no? Hacer como un recorrido general que se puede hacer y quitando el tema de las fronteras, que pierdes un buen ratito. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema de los pasaportes, ¿no? Porque, claro, en la época que nosotros fuimos estaba el tema del COVID. Ya no, porque obviamente, pero estábamos en el año 21. Todavía pedían el pasaporte COVID. Claro, pero lo pedían en España, porque yo recuerdo que todos íbamos con nuestro certificado de vacunación y tal, y yo creo que no nos lo miraron. A ver, es que es lo de siempre, pues cuando te preocupan otras cosas, te preocupan otras cosas. Pues ya. Bueno, en España nos tocó mucho esto, en otros países, evidentemente en todos los sitios afectó, pero llegabas ahí y es otro rollo, y si a eso le sumas que en realidad éramos probablemente los primeros turistas en volver después de la apertura de las fronteras, lo que sea, pues yo creo que ellos lo que quieren es que venga la gente, que consuman, que vean cosas. Exacto. Al final ellos están encantados de que vayas, y más, que es que no son sitios que a día de hoy por suerte todavía no están demasiado masificados.
Y por acabar así un poquillo de lo que hicimos en Balcanes, la verdad es que fue un viaje muy chulo porque nos juntamos de todas partes. Vino gente de México con nosotros, vino gente de todas partes de España, de Ámsterdam. Bueno, al final lo bueno de estas cositas es que fuimos ampliando la familia y además haciéndola más internacional, que es lo que nos ha ido acompañando también pues, el resto de viajes que ahora os vamos a contar. Y después de Balcanes dimos un pequeño gran salto hacia tierras asiáticas, a Vietnam. Sí, nuestra primera vez en Asia, esta vez será la segunda este año. Y a ver, yo siempre lo digo, llegar a Asia, la primera vez en Asia no se olvida, o sea, es como un... Sí, es que es otro rollo. Luego, a mí la primera vez que fui a Tailandia, fui con bastante duda, ¿no? Sin mucha... O sea, así como otros viajes me apetecían, este era como, bueno, pues voy. O sea, no así, pero bueno, era un viaje que hacía con mis amigos y ese año pues hablamos de Tailandia y yo tampoco estaba entusiasmado. Y de hecho, durante el viaje, no tuve mis más y mis menos. Y luego volví y dije, ¿cómo me ha gustado? Es un poco esa la sensación que me deja. Y ahora tengo siempre ganas de ir a Asia. Es como se te queda como un reposo ahí, como un regusto al final que parece que... Porque inicialmente es mucho caos, mucho ruido, mucho calor, mucha humedad, mucho de todo. O sea, Asia es mucho de todo. Y Vietnam es un gran ejemplo de ello. Vietnam es un caos desde que aterrizas por primer día y hasta que te vas. De hecho, yo era la primera vez que iba a Asia y me sentó fatal. El jet lag, pero obviamente el viaje pues, es largo y tal, me sentó fatal. Llegué, creo que ya el primer día ya no dormí y bueno, como que se me vino todo un poco encima y yo creo que me recuperé hacia cosa de la mitad, sí. Más o menos. Pero luego es verdad que echando la vista atrás y pues viendo las fotos, ¿no? Porque al final lo bonito de esto es que, claro, vas a hacer fotos también, entonces obviamente, bueno, y no solamente fotos turísticas, sino que esas fotos que al final te acaban volviendo a llevar a esos mercados, a esos lugares, ¿no? A esos arrozales, y empiezas a revivir y a repensar que, ostras, pues fue una experiencia fantástica y por eso, cuando me hablaste de Sri Lanka, pues no lo dudé, porque, ostras, digo, no puede ser, tiene que haber una segunda parte. Luego Sri Lanka, en diferencia de Vietnam, es bastante más relajado, ¿eh? O sea, tiene sus ciudades, Colombo, que lo visitaremos, es muy loco Colombo. Bueno, es la capital, pero en realidad no es la capital económica, es que tiene ahí una historia un poco rara. Pero cuando llegas ya te aturde un poco, pero luego el resto del país no tiene nada que ver, es un país bastante tranquilo, no está tan masificado, tiene zonas de mucha población, pero de hecho parte de la ruta vamos a estar bastante a nuestro aire. Y, o sea, hay núcleos de población, pero no es lo mismo, no es un Hanoi, que eso es de cabras, no, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, Sri Lanka sí que tienes la humedad y tienes el calor, que eso es una realidad, pero no agobia tanto, no, es otro rollo. Yo creo que, de hecho, yo cuando fui a Sri Lanka pensaba que iba a tener mucho que ver con la India, que no está en la India, pero al final es la imagen que te transmiten los que van. Y también me daba un poco de, digo, no sé si esto va a ser demasiado, nada que ver. O sea, Sri Lanka no sé, tiene una paz dentro del caos que disfruté mucho. Y Vietnam, pues no, tiene caos dentro del caos, pero es parte de su magia. De hecho, bueno, de la guerra de Estados Unidos, la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos, una de las cosas que le pasó a los estadounidenses que no sabían enfrentarse a los vietnamitas, porque es que no sabían por dónde iban a salir nunca. O sea, y eso te pasa cuando estás ahí y dices, pero ¿por dónde salen los vietnamitas? Sí, de hecho, ahí, bueno, la voy a buscar y la voy a poner, porque fue súper gracioso que ya de hecho, haciendo el segundo vuelo, ya de ida a Hanoi, que fue donde aterrizamos, que había mucho ya vietnamita, ¿no? Que íbamos desde Doha y se iba vaciando el avión y de repente, ostras, creo que te fijaste tú y había una persona durmiendo a los pies de otra que no iban juntos, o sea que eso fue lo mejor, y era como que de repente era todo junto y todo revuelto y toda una locura. No era lo que te enfrentabas. Sí. Pero estaba durmiendo debajo del asiento del avión, que es de locos. Primero para caber ahí, o sea, Y bueno, fue la sensación, ¿no? De llegar a Hanoi y una ciudad muy grande con, no sé, eran 6 millones de personas, una cosa así. No te sé, bueno, una barbaridad, igual más, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, 6 millones censados, luego ya... A ver, no sé las cifras, pero una barbaridad. El doble de motos y una locura. Y es verdad que luego nos movimos bastante también, ¿no? Porque no solamente nos quedamos en las grandes ciudades, hicimos de nuevo un recorrido muy completo, porque estos viajes lo bueno que tiene es que fotográficamente tienes un reportaje. Sí.
y no, bueno, nos estuvimos moviendo, ¿no? Sí, hicimos una ruta, hicimos una ruta por el norte del país, de hecho no salimos del norte. Vietnam es un país muy grande y si vas de punta a punta son unas cuantas horas. Sí. Yo tenía claro, aunque hay cosas abajo y en el centro que a mí me gustaron mucho, digo, este viaje va a ser solo el norte que ya da, que vamos, y da. Y de hecho recuerdo que llegamos a Hanoi el primer día y bastante caos, pero luego volvimos, no sé si te acuerdas que al final del viaje volvimos a Hanoi y fue otra cosa, la gente se fue con otra sensación porque ya es como ya has pillado el rollo y recuerdo salir esa noche a hacer fotos, que había una feria del libro, no sé qué, como que la gente, había como muchas librerías por la calle y como que a todo el mundo le veía ya como ya estamos en esto, ¿no? Ya hemos entrado en la sintonía. Pero bueno, hicimos una ruta que visitamos la zona norte, fuimos a Sapa, que es como una zona muy conocida de campos de arrozales, paisajes y demás. Bueno, en realidad Sapa es la localidad más turística dentro de la provincia de Lào Cai, que es donde está todo eso. Igual se pronuncia Lao Chai, no lo sé, se escribe Lào Cai. Y luego visitamos un mercado bastante auténtico, que era el mercado de Baja, que eso sí que no es un sitio nada, o Bachan, que es un sitio que no es nada habitual entre los turistas, pues nos lo propuso la agencia, la verdad que, bueno, la agencia con la que trabajamos en el destino, y la verdad que fue muy interesante. Y luego visitamos Ninh Binh, que es un sitio muy conocido por los trayectos en el río y demás, que hicimos uno muy bonito, nada turístico, que fue maravilloso, porque luego hicimos el típico, que ese sí que es verdad que decías, joder, qué nivel de explotación tiene esta zona. Sí. Pero es verdad que tuvimos la oportunidad de hacer uno muy al margen, que nos cayó la tremenda, pero era tan bonito todo que daba igual, era como... Bueno, y de hecho yo creo que también pues, es las cosas que pasan en los viajes, que joder, si todo fuera perfecto y todo sería aburrido. Sí. Entonces, pues bueno, para situaros un poquito, pues eran pequeñas barcas donde pues estaba el barquero, que era el que al final te llevaba, ¿no? Porque si hubiéramos tenido que ir nosotros, no hubiéramos llegado. Y pues unas, no sé, 10 barcas, no sé cuánto, porque ahí sí que vamos 20 personas, ¿no? Y 2 que en cada barca, más el barquero, y todo amenazaba la tormenta. Sí, cumplió. Y cumplió. Entonces, claro, nos pudimos pues meter ahí, claro, los barqueros sabían dónde meterse y era como una especie de recodo en las rocas, ¿no? Porque además las montañas ahí son súper espectaculares, ya se pueden ver en algún foto y vídeo que estaréis viendo, y nos metimos por allí, estuvimos ahí aguantando hasta que por fin paró. Nos escondieron en una cueva porque empezó a llover tanto que aún así creo que todo el mundo se fue súper contento, porque era tan bonito lo que estábamos viendo. Claro. Y luego tuvimos la oportunidad de ver eso, porque luego fuimos a Tan Coc, que es la zona que es mucho más explotada y es muy bonita porque el paisaje es que es increíble. Se grabó ahí la película de Kong, no sé contra quién se peleara Kong en ese momento, pero que el paisaje es espectacular. Es que es de locos, que estás en un sitio que dices, ¿cómo existe esto? Le llaman la bahía de Halong de la Tierra porque es paisaje tipo el de la bahía de Halong, pero en realidad formado por los ríos. Es maravilloso. Y luego subimos a las cuevas de... Uy, no me va a salir el nombre. Bueno, da igual, subimos a las cuevas de, no sé qué no me sale ahora el nombre entero, da igual, que te hay una vista increíble del paisaje. Sí. Y que es exigente la subida, pero que todo el que subió dijo, ¡ay, qué maravilla! Sí, porque además coincidimos que llegamos en el atardecer y entonces, claro, pues al final, claro, también es una de las cosas que intentamos, sobre todo cuando piensas en paisaje, pues ya todos sabéis, o amaneces o atardeces. Y entonces, claro, al final, como tienes que llevar una logística, pues siempre intentamos que los atardeceres tengan ese puntito y ahí lo conseguimos perfecto, fue fantástico. Creo que como ahí siempre está tan cargado el ambiente, es difícil ver un sol entero que se meta en el siempre suele haber nubes, es difícil pillar un atardecer de estos de postal, pero bueno, la verdad que solo como cambia el color, las luces, además ese día hicimos una rutica en bici que fue muy bonita, sí. Es verdad. Estuvo muy guay. Sí, luego... Mua Cave, se me ha salido. Vale, bueno, luego no os preocupéis porque como voy a poner todos los enlaces, pues en adecludio.com vais a tener ahí perfectamente la guía donde estuvimos. Sí, es verdad. Yo lo que recuerdo sobre todo es la forma de conducir, lo de las motos. Bueno. Luego en Hanoi fuimos a visitar una tienda donde era la tienda oficial que vendía camisetas de fútbol, que bueno, era una tienda, era como un garaje. Sí, igual, un garaje también. Que fuimos en taxis, fue una locura porque de repente te metías ahí, bueno, en la locura de las motos. Luego Pablo, uno de los que vinieron, se fue con el guía, me parece que se fue en moto y vivió una experiencia cercana a la muerte cada segundo. Sí. Y bueno, es que al final es un poco lo que decía Sergio, ¿no? Que es que te metes en otro universo. Es que así es verdad que... A mí es lo que me llamó la atención, era como, vale, yo estoy acostumbrado a que las cosas se muevan de una determinada manera,
pero no. No, funciona así, sí. No, pero luego es un caso equilibrado, ¿eh? O sea, a ver, evidentemente hay accidentes, hay problemas, pero tú pues, dices, para la cantidad de cosas que podían estar pasando cada 3 segundos no pasa, ¿no? Sí. Hay como pues una calma tensa todo el rato que están ahí en su ecosistema y en su realidad. Entonces, cuando vienes de fuera te llama muchísimo la atención, pero estás ahí 3 o 4 días y dices, bueno, un día más, ¿no? De esta vida, que al final, yo sí lo tengo claro, o sea, yo si voy a un sitio y no me sorprende, algo falla, o sea, es que si te vas a 11.000 kilómetros de España y dices, no me sorprende nada, ¿qué está pasando? Pues que el mundo se ha hecho lo mismo, ¿no? Y todavía Asia sigues llegando y el caos está ahí y eso me gusta mucho. Sí. Decir que fotográficamente era un desafío, porque yo, por ejemplo, recuerdo que cuando pensé, vale, ¿qué me llevo, no? O sea, ¿qué me llevo en cuanto a qué objetivos? Yo trabajo con focales fijas, entonces, claro, tengo que elegir, tampoco voy a llevar todo. Entonces, pensé, vamos a estar en Hanoi, vamos a estar en lugares en donde hay mucha gente y las cosas pasan muy cerca de ti y pasan muchas a la vez. Entonces decidí llevarme un 24 milímetros que me fuera muy flexible a la hora de captar también paisajes y demás, y un 35 milímetros, para por si acaso. Sí. Y ya está, se acabó. Y todas las fotos que estáis viendo en este caso, pues bueno, fueron tomadas de esa manera. Luego, por supuesto, hubo gente que no, bueno, tú llevaste un zoom, ¿no? Sí. Y al final, pues bueno, también pues para esos detalles, porque es verdad que las pagodas, había mucho detallito que era muy interesante de captar. Sí, a ver, es que si en realidad con un angular puedes ir por Asia y la foto te va a llegar, es que estás quieto y pasan continuamente fotos delante de ti, o sea, no tienes ni que buscarlas. Es que además la gente, o sea, no reacciona incómoda a la fotografía, es que yo creo que te ven pero sin verte, ¿no? Es como, bueno, es mi realidad, o sea, si la quieres fotografiar está aquí. Pero bueno, yo sí suelo viajar antes viajaba con fijos, pero es verdad que ya por tema de peso empecé a viajar con un objetivo zoom y es verdad que, bueno, pues también te da otras posibilidades porque hay paisajes, hay miradores, hay lugares que Asia también es mucho paisaje. Estuvimos de hecho luego en la bahía de Halong, que es el sitio de Vietnam, lo que pasa que yo, bueno, no fue el donde más disfruté porque fuimos un sábado, sí. Era muy turístico aquello y dices, como algo tan bonito, ¿no? Puede estar tan machacado, pero es que es lo que pasa, por desgracia, en muchos lados. Al final piensa que ya Vietnam no solo es que tengan muchos vietnamitas, no solo es que sean ellos muchísimos, sino que es que reciben todo el turismo asiático, que es el continente, bueno, igual me patino, pero creo que no, más poblado del mundo seguro, porque entre India y China solo con eso. Entonces hay mucho volumen de gente. Entonces yo había estado años antes en otra zona de esa bahía, que es la bahía de Lanja, que fuimos prácticamente, no solos, no voy a tirarme aquí un triple, pero que fuimos bastante tranquilos y el contraste fue abismal, porque digo, el paisaje sigue siendo igual de bonito, porque el paisaje es fascinante, estás en un barco viendo islas flotantes maravillosas todo el rato, pero es verdad que el tipo de explotación turística que se hace del lugar nos aturulló a todos un poco, yo creo que fue una sensación generalizada. Pero bueno, eso es parte de la... No puedes ir a Vietnam y no ver eso, al final es un paisaje que es único en el mundo. Claro, sí, es inevitable, al final es inevitable. Y bueno, al final yo creo que todos nos quedamos con esa sensación, con que era un cambio de paradigma total, que creo que todo el mundo lo disfrutamos igual, fotográficamente, culturalmente, fue de todo, y bueno, yo creo que es hora de pasar... La tele nos lo ha indicado. Nos lo ha indicado. Y el año pasado volamos todos juntos a Rumanía. País europeo que yo creo que nos sorprendió a todos, nos encantó a todos. Hicimos de nuevo una ruta mezclando ciudad y paisaje, porque la verdad es que Rumanía en ese sentido no nos defraudó. Y bueno, cuéntame tus impresiones. Sí, a ver, en Rumanía estuve y también sabía que era un sitio con el que quería enseñar, porque al final, desde luego, no es nada conocido con respecto a lo bonito que es. Sí. Es un destino económico, es un destino cercano, además tuvimos la posibilidad de salir desde Zaragoza, que eso, como muchos somos de aquí, pues nos resultó bastante cómodo. O sea, hay como muchas combinaciones, al final vive mucho rumano aquí en España, por lo tanto hay mucha facilidad para ir y venir. Y de hecho realmente recorrer, lo que hicimos es recorrer una provincia, porque, bueno, luego es verdad que fuimos hasta Bucarest, que está fuera de esa provincia, pero en realidad nos centramos en la zona de Transilvania. Mayormente, en la gran parte del viaje, porque es que está, digamos que hay cosas más bonitas fuera de eso, pero digamos que en proporción espacio-belleza, es sobrado, lo de Transilvania es sobrado. Entonces lo tenía claro que quería centrarlo ahí, porque, bueno, últimamente intento que los viajes, que de hecho en Sri Lanka va a ser así, intento que los viajes no recorrer tanto, sino bueno, aprovechar más cada día, porque es verdad que si no,
final es verdad que quieres ver todo, pero pierdes mucho tiempo de transporte, de logística, y prefiero estar ahí y poder aburrirte a hacer fotos, por así decirlo, o acabar viviendo, tomándote una cerveza en un sitio como muy característico, cosas así, que andar todo el día de aquí para allá. Y ya en Rumanía lo hice, dentro de que es un país extenso, porque lo es, lo hice con esa política. Entonces yo creo que, bueno, pues que pudimos disfrutarlo más. Entonces hicimos una ruta que empezó en Cluj, que es la capital de Transilvania, una ciudad bastante agradable, turística, perdón, universitaria, con bastante movimiento. Luego ya visitamos, bueno, un castillo que se llama el Castillo de Rasnov, que es una ciudad, bueno, un pobladillo amurallado muy bonito, que la verdad que nos sorprendió. Luego estuvimos en Sibiu, en Brasov, dos ciudades que son preciosas, que son muy bonitas. Visitamos el castillo de Bran, que es el famoso castillo donde se inspiró la leyenda de Drácula, que en realidad ni Drácula, bueno, Drácula no existe, no sé si lo sabías. ¿Qué dices? Ni Bram Stoker estuvo ahí, ni nada, o sea, en realidad es, bueno, pues que por la descripción física, o sea, sí, la descripción física del lugar, realmente desde fuera lo ves y dices, joder, puede ser un castillo de un monstruo, ¿no? Pero luego no, o sea, en realidad bueno, lo han hecho de maravilla, una campaña de marketing brutal, pero realmente no tiene mucho que ver, pero es muy bonito, la verdad que el castillo por fuera es impresionante. Y luego ya fuimos a Bucarest, a la capital, que sí que de camino hicimos una parada en otro castillo, porque hay muchísimos castillos, que es el de donde se rodó la serie de Wednesday. Luego paramos en el Palacio de Peles, que ese sí que es de mis favoritos. Bueno, ese fue impresionante. Es de locos, que exista eso es de locos. Y eso que, bueno, como es un sitio no muy, es grande, pero para todo el turismo que hay es verdad que agobia un poco a veces, pero es preciosísimo. Y ya Bucarest, que Bucarest es una ciudad que, bueno, pues es que es Bucarest. Es un sitio. Yo me acuerdo que cuando organizaste todo el viaje y claro, pues al final contacta con la gente de allí. Pero le decía, pero Bucarest, ¿por qué? Sí. Si no hay nada. Tenía claro que, o sea, más que ellos decían de estar un rato, simplemente hacer 4 fotos y irnos, pero tenía claro que quería hacer noche, porque sabía que a nivel fotografía urbana iba a ser el sitio donde más cómodo estuvieras tú, o al menos uno de los que más. Entonces, bueno, a ver, tiene un casco antiguo bonito, lo que pasa que, bueno, fue una ciudad donde el comunismo de Ceausescu hizo estragos y se cargaron la mitad de la ciudad, y para hacer pues bloques comunistas, un tipo de estructura, de arquitectura muy comunista. Por lo tanto, es verdad que visualmente igual no es muy atractiva. Sí, no es la más bonita de Rumanía. Además veníamos de ciudades muy buenas, que hay ciudades muy bonitas en Rumanía. Sibiu es maravilloso, o sea, entonces vienes de ese contraste y Bucarest dices, jo, con lo que seguramente fue, ¿no? Y lo que es ahora. Pero es cierto que, bueno, que aparte que tiene una zona antigua bastante bonita, pero luego tiene algo, ¿no? Tiene no sé, al final las capitales siempre tienen algo, yo creo que es una representación de la sociedad de un lugar. Sí, yo creo que fue un buen contrapunto, porque por ejemplo, Cluj era una ciudad universitaria pero también muy bonita, ¿no? Estaba todo muy cuidado. Sibiu era una ciudad súper monumental, a mí fue la que más me sorprendió. O sea, una ciudad que pensarías que estabas no sé, en zonas del Tirol. Sí, te acuerdo. Y luego, sin embargo, Bucarest era como una mini Berlín, con gente muy alternativa, gente muy joven, que había mucha marcha seguro, sí. Pero a la vez, pues es lo que dices, ¿no? Era como una zona muy machacada, ¿eh? Era muy... Sí, al final, bueno, fue ahí donde se instaló el comunismo, por así decirlo, desde donde empezó a extenderse el comunismo en Rumanía, y eso pues lo notas. Pero bueno, pero es verdad que si te gusta la fotografía urbana es un sitio que da mucho juego. Luego pues tienes otras cosas bueno, yo creo que si en la medida de lo posible, yo siempre intento ir a las capitales, aunque no, porque hay muchos países que las capitales no son atractivas para nada, incluso algunas son desagradables, ¿no? O sea, es que es como, joder, que a veces la capital, que no es algo atractivo, pero siempre merece la pena ver, sí, que no es bello, estéticamente me refiero, pero merece la pena ver. Sí. Por decirlo de alguna manera, pues mientras que hay lugares más bonitos en los que puedes contar el país desde su belleza, sí. Las ciudades cuentas el país desde sus gentes, sí, y eso es. Y bueno, yo creo que básicamente que el viaje a Rumanía fue en ese sentido más cómodo, porque no lo hemos comentado, ¿no? Pero la humedad que tuvimos en Vietnam tampoco, igual que pasó en Marruecos, tampoco afectó a ninguna cámara. O sea, realmente es verdad que hizo mucho calor, es verdad que nos metimos en situaciones de mucha humedad, nunca mejor dicho, en humedales, sí. Pero yo creo que el sentido común y el tener un poquito de cuidado con el equipo, pues realmente hizo que no pasara nada. Muchas veces parece que estos sitios, ¿no?, nos tenemos que ir con grandes cámaras, muy caras, muy tal. Bueno, yo creo que simplemente con tener cuidado ya está. Sí que es verdad que en Rumanía tú tuviste un problemita con las humedades. Fui víctima absoluta, no tuve nada que ver. Fue víctima. Se me echó una sopa encima de la cama. No sé, fue muy estúpido. Estábamos en un restaurante, yo tenía la bolsa de la cámara con la cámara a mi lado, entonces vino el camarero, vi que estaba pisando la bolsa,
lo que es la cinta para colgarse, y yo para no molestar pues me fui a agachar, pero él me golpeó con el plato y tiró la sopa y fue como ¡buf! Por suerte la sopa no tocó la cámara, sí que tocó la bolsa, de hecho la bolsa ya no está conmigo. La bolsa sé que me fui al baño a limpiarla y dices, tú es que al final los accidentes ocurren de formas muy estúpidas. A ver, lo que pasa es que evidentemente pues sí, los climas a veces son un poquito extremos, pero también es cierto que los equipos de hoy en día, es que más que menos tiene una cámara desde hace 5 años, que al final la tecnología ya está preparada. Evidentemente pueden pasar cosas, yo qué sé, te puede empañar el objetivo, pues esas cosas pasan. Pero bueno, desde luego en Rumanía no pasó nada de eso porque teníamos un clima muy, muy agradable. Y en Sri Lanka pues igual este tipo de cosas pues pueden pasar, pero nunca creo que lleguen a ser un problema real. No, y de hecho incluso momentos de lluvia lo mejor es simplemente pues un paraguas que al final vas a llevar porque tienes que estar un poco preparado para todo, y la cámara colgada al cuello y ya está, o sea, tú te mojas ni la cámara se moja. Pero de hecho me compré una bolsa porque antes iba con mochila, más pensado por si te llueve, pues lo guardas en la bolsa, la vas sacando en vez de tenerla siempre colgada, lo que sea, es mejor ir protegiéndola. A ver, si llueve mucho, lo mejor es tomarte un colacao en un bar. Exacto. Y, por cierto, ahora que dices eso, una recomendación, si vais a viajar a climas muy, pues eso, con mucha humedad, que sabéis que vais a sudar, o, por ejemplo, el tema de Marruecos, ¿no?, que también hacía mucho calor, pues bueno, siempre es mejor una bandolera que en una mochila, porque al final, si llevas la mochila, pues se te empaña toda la espalda. Entonces, bueno, son cositas. Sí, bueno, acabas, a base de hacer los viajes, te acabas cogiendo tus propios trucos. Hay gente que suda más, gente que suda menos, y cada uno lo gestiona de su manera. Evidentemente el calor está ahí o la lluvia está ahí. Es que el clima es lo único que no puedes controlar. Bueno, muchas cosas no puedes controlar en un viaje, pero el clima desde luego es de lo que menos puedes controlar en un viaje. Sí. Y de hecho cuando fuimos a los Balcanes, que era octubre y que en teoría tú mirabas el tiempo y era todo sol, y llegamos una semana que nos hizo de todo, o sea, todo lo que podía hacer lo hizo. Sí. Y eso es así, o sea, eso es imposible de controlar y ya está. Sí, yo creo que en ese sentido Rumanía sí que nos perdonó un poquito y nos facilitó mucho las cosas, porque la verdad es que tuvimos días muy buenos. A mí, fíjate, Rumanía fue un viaje que me gustó mucho, personalmente por el tipo de fotografía, que también es verdad que nos metimos mucho, porque Rumanía es verdad que tiene ese toque de decadente, ¿no? Ese toque pues que al final está golpeado por la historia, sí. y que, bueno, pues es un país que no es puntero en Europa y obviamente pues eso lo notas, pero también te sorprende, ¿no? Porque al final tienes ese equilibrio. Pero fotográficamente a mí sí que me gustó mucho Sibiu, que al final tú puedes disfrutar mucho de lo que es los paisajes urbanos, los edificios de locos, ¿no?, y todo eso, pero que luego tienes esa mezcla también de religión, ¿no?, un poquito más ortodoxa, luego tienes sus gentes, luego, no sé, al final, al que le gusta la fotografía de calle es un país que creo que es como para recorrer y es muy cómodo para ir, y creo que se puede ir muy fácil y lo vais a disfrutar seguro. Yo creo que lo que no vais a disfrutar es el que le guste mucho el rollo vampírico. Sí. Porque por ahí no sí, tampoco está explotado mal, está explotado cutre, la verdad, sí. Es un tema. Pero bueno, al final los rumanos son hermanos nuestros, y es que han estado, entre que hay mucho rumano en España y que realmente nuestro lenguaje es muy parecido. Nosotros no aprendemos rumano en la vida, pero ellos aprenden, o sea, es que tú vas por cualquier lado y todo el mundo te habla español perfecto y dices, joder, qué decir dominio, y tú no sabes decir ni 4 palabras en rumano, que eso pasa mucho. Pero en general siempre les gusta que vayas, y es que creo que el mundo al final es un lugar amable, o sea, y cada vez que viajo lo confirmo. De hecho, también una recomendación que yo creo que podemos dar es que no os quedéis solamente en, venga, pues al que le gusta la comida, ¿no?, la gastronomía, pues ahí tiene una oportunidad, sobre todo si investiga un poquito y se sale un poco de lo que son los restaurantes que van recomendando en las típicas guías, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo, hubo una noche que cenamos en la casa de una familia. Sí. Que nos hicieron la comida, ¿no? Se portaron genial, nos hicieron ahí como una especie también de... Sí, eso para mí fue también una sorpresa, porque no estaba contemplado en el programa, fue una sorpresa del proveedor con el que trabajamos. Es un pueblo que se llama Sibiel, que está cerquita de Sibiu, y que, bueno, pues es típico porque la gente va y come es un pueblo muy, muy bonito, un pueblo pequeñajo, pero la verdad que muy agradable, y es habitual ir a comer a casa de gente de ahí, entonces nos prepararon la comida y fue, yo creo que todos estamos de acuerdo, fue uno de los momentos del viaje, y además que es que hasta a mí me sorprendió porque no me lo... La verdad que salimos todos muy emocionados, fue muy guay. La chica fue súper maja y bueno, la pareja que lo gestionaba fue un detallazo, la verdad. Sí. Y luego también, pues por contar así otra anécdota divertida, fue la noche del cementerio. Sí, pues al final, bueno, es lo que tiene
joder, las leyendas que hay muchas leyendas asociadas a Rumanía, porque al final realmente si tú vas sobre todo en invierno a Transilvania, entre la niebla, la nieve, los castillos que son impresionantes, el tipo de poblados, es verdad que es un lugar muy icónico y al final tenemos un imaginario en la cabeza audiovisual que enseguida asociamos. Entonces, pues bueno, hay un cementerio muy bonito en Bran, que yo había estado cuando fui la primera vez y bueno, me apetecía enseñarlo para que la gente, bueno, pues viera un poco, porque es verdad que es muy bonito, está en una zona muy bonita y bueno, pues dio juego para contar algunas tonterías, pero bueno, es un momento. Básicamente, pues en plena oscuridad, pues se podía pasar, no rompimos ninguna ley. Nos metimos en el cementerio y pues nos sentamos allí, empezamos a contar historias. Bueno, hubo gente que se asustó más o menos, pero vaya, la verdad es que estuvo muy divertido. Bueno, en Rumanía también se encuentra una de las carreteras más famosas de Europa, desde luego, y del mundo. Sí. Que no me atrevo a pronunciar. Que me perdonen los rumanos, la Transfragrasan, ¿sí? Que traducido es la que atraviesa el Fragras, o algo así, más o menos. La pondremos. Eso es. Que es maravillosa. Eso es otro sitio que sabía que quería ir con vosotros, sí o sí, y creo que merece la pena. Es verdad que es un paisaje puro y duro, no hay más que hacer que ver un paisaje. Pero es que es una carretera que recorre, bueno, pues que atraviesa unas montañas y es muy icónica. Seguramente si busquéis fotos de Rumanía, os saldrá lo primero. Bueno, hace un recorrido como muy curvado, muy curvilíneo, es preciosa. Entonces desde arriba la vista es increíble, hacerla es muy bonito. Además subimos en teleférico, que yo no lo había hecho y la experiencia fue muy guay. Luego arriba siempre hace frío, da igual el momento de la vida que vayas, siempre hace frío. Pero merece la pena, la verdad que es algo como muy especial que solo puedes hacer en verano, porque si en verano hace frío, imagínate en invierno hace unas temperaturas horrorosas ahí, pero es muy guay, la verdad que nos gustó. Sí, sí. Al final lo ideal hubiera sido ir en Ferraris haciendo trombos. Pero bueno, fuimos en teleférico, bajamos en autobús, que, ostras, hubo gente que se mareó, ¿eh? Sí. A ver, es una carretera que es mejor si te mareas, tomarte una biodramina, ponerte en primera línea. Luego que, a ver, que la gente también está en el autobús jijijaja hablando, viendo el móvil, no sé qué, pues bueno, oye, igual es un sitio que mejor ir con la cabeza hacia adelante, eso es verdad. Eso es mucho mejor. Pero bueno, no vimos osos, que eso fue lo único malo. No, hay bastantes osos por ahí, pero bueno, se supone que son majos. Y bueno, más cositas así de Rumanía. Sí, no, lo del final de viaje fue muy guay porque se nos ocurrió durante el trayecto la posibilidad de hacer unos premios para premiar a la gente, bueno, las fotografías de la gente, porque ya tanto los nuevos como los veteranos, por así decirlo, ya tienen un cierto nivel y bueno, incluso mucho nivel, de gente muy buena. Y bueno, queríamos hacer como un reconocimiento, una tontería, porque fue una tontería, fue cogiendo 4 pingos del viaje, pero creamos los premios Robert incluido, que era un premio a las mejores fotos del viaje en distintas categorías. Además hubo un jurado que éramos nosotros, pero que fue como bastante, quiero decir que yo no sabía, así como Robert sí que suele ver más las fotos de la gente, yo pues voy un poco más a otras cosas y la verdad que fue bastante objetivo, dentro de que evidentemente pues bueno, siempre hay algo de subjetividad en todo, ¿no? Pero fue una experiencia muy chula, la gente se motivó muchísimo y no vamos a anticipar nada, pero este año va a haber premios. Seguro. Sí, hombre, no sé cómo lo haremos, pero... Claro, tiene que haber la segunda edición en Sri Lanka, versión en Sri Lanka. Será improvisado como este, no va a ser nada traído de casa, pero fue muy guay, hicimos una gala el último día, no sé, fue muy divertido y la verdad que es un aliciente si estáis pensando en venir, poder ganar un Robert incluido, que hay gente que ha conseguido trabajo gracias a eso, nos ha llegado esa información. Sí. Bueno, al final lo bueno era que en cada sitio o cada día pues poníamos como una especie de retos, bueno, a cada persona un poquito general y luego pues lo que ha contado Sergio. Hicimos una pequeña gala, que la verdad que sale muy bien y se retransmitió por redes sociales, hay que decirlo. Y bueno, por cerrar un poco pues el tema de Rumanía, lo dicho, pues un sitio que si vivís en España, si vivís en Europa, incluso si vivís en Latinoamérica, y al final son viajes muy económicos y muy interesantes, que se disfruta paisaje, ciudad, gastronomía. Si venís con nosotros, pues compañía también está muy bien. Y bueno, pues por cerrar un poco vamos a comentar así más cositas de Sri Lanka, aunque ya hemos ido desgranando cosas. Lo vais a encontrar todo en nadincluido.com, por supuesto, en los enlaces. Pero bueno, ¿qué nos espera en Sri Lanka, tío? Lo que sí que quería hacer un apunte con el tema de la fotografía, que no es obligatorio. O sea, quiero decir que es verdad que hay gente, o sea, evidentemente es un viaje fotográfico y lo vas a aprovechar más si haces fotografías o si
aprovechas la formación con Robert, lo que sea, pero que hay gente que es verdad que también viene y hace poquitas fotos, o sea que al final el hecho de que sea un viaje fotográfico quiere decir que hay una parte importante que es ver sitios bonitos, ¿no? O sea, y experiencias y actividades, por lo tanto, cada uno lo puede disfrutar como sea. Incluso aunque te guste la fotografía, si tu nivel acabas de coger la cámara por primera vez, también vale, o sea, no necesitamos aquí a figuras. O sea, hay gente que es verdad que ya tiene un cierto nivel, ya porque lo trae de casa o porque lo ha ido adquiriendo a lo largo de estos viajes, pero que no es, vamos, que nada, que lo importante es disfrutar del viaje, cada uno como quiera hacerlo. Exactamente, y de hecho, ahora mismo para Sri Lanka nos quedan 2 plazas. Sí. Perfecto para una pareja. Sí, pareja o un par de amigos o bueno, 2 personas sueltas, eso ya como cada uno quiera. Entonces, bueno, vamos a aterrizar en Colombo. Eso es. Y a partir de ahí... Sí, pues bueno, iremos a Colombo, que el primer día no lo vamos a ver, vamos a aterrizar y ya está, iremos a Sigirilla. Sigirilla es que es un sitio de locos, es una roca de más de 200 metros donde construyeron arriba un palacio sobre el que hay 1001 leyendas, pocas certezas, pero parece ser que era la casa el palacio de un antiguo rey de la zona que la utilizaba para sus cositas, digamos, era su mansión Playboy le llamaban, o sea, tal cual, sí, tenía ese nombre. Pero al margen de eso, que a día de hoy son unas ruinas, pero es verdad que el subir, es de locos, el sitio es muy bonito. Y ya de ahí bajamos y vamos a Kandy. Kandy es la capital budista del país. En Sri Lanka hay una mezcla bastante interesante de etnias. De hecho, estuvieron en guerra civil hasta hace no mucho, precisamente por eso, porque es una cosa que desgraciadamente sigue pasando. Hasta hace no mucho, te hablo hace bastantes años, pero quiero decir que no es algo tampoco del siglo XV. Y hay sobre todo la mayoría es budista. Digamos que están los cingaleses, que son los budistas, son la parte budista del país, y luego están los tamiles, que son la parte hinduista. Es un poco la diferencia que hay en el país, y esa diferencia se nota incluso en zonas. Pasa un poquito como en Bosnia. Lo que pasa es que no hay tantísima tensión a día de hoy, la ha habido, Entonces vamos a Kandy, que es la capital budista. Kandy es una ciudad, es agradable, no es espectacular, pero es agradable, pero tiene el templo del diente de Buda, que se supone, hay muchos templos de este tipo en el mundo, pero se supone que Buda, digamos que está ahí escondido un diente que le cogieron a Buda. Ya, bueno. Entonces, nos lo queremos y ya está. Sí, bueno, hay una vitrina, una reliquia donde está, entonces la gente, hay mucha devoción, la verdad que es un sitio para ver gente, fotografía de calles de locos, porque es que hay una vibración, y al margen de eso es una ciudad que para pasear está bien. Y de ahí vamos a Nubar Eliya, que de camino haremos un par de paradas en plantaciones de té, porque el té, el 2% del PIB de Sri Lanka depende del té, eso es de locos. Antes era todo café, curiosamente, pero vino una araña que se cargó todos los cafetales de Sri Lanka, y los ingleses trajeron té de China y lo plantaron en todo Sri Lanka, y creció muy bien, sí. Y ahora como ha sido colonia británica durante bastantes años, sí, es uno de sus principales potenciales. De hecho, yo he estado bebiendo té de Sri Lanka hasta hace poco porque compré tanto, a mí me gusta el té, evidentemente, compré tanto cuando fui, que de hecho una de las razones para volver es para poder comprar... muy bien, vale. O sea, todo era un... Y bueno, este año toca Sri Lanka, aunque hemos ido hablando un poquito de ella, pero vamos a desgranar en qué va a consistir este viaje que vamos a hacer del 26 de septiembre hasta el 7 de octubre. Esas son las fechas. Toda la información la vais a tener en nadaincluido.com, pero bueno, cuéntanos un poquillo qué nos prepara. Era un poco lo que había comentado antes. Yo fui el año pasado y la verdad que fue amor instantáneo. La verdad que fue un país que me gustó mucho desde el minuto 1, me sorprendió porque no era lo que esperaba, que eso es algo que me gusta. Y me pareció una muy buena opción para un viaje fotográfico contigo, porque tiene una parte de fotografía callejera que se puede disfrutar. No es Vietnam, no tiene tanta vida, pero sí que tiene bastante. Y luego tiene una parte de paisaje que la verdad que merece la pena. Y luego tiene una cosa que me apetecía vivir con vosotros, que es un safari fotográfico. Realmente no es que un safari tipo África, pero se puede hacer safaris en Sri Lanka, tienen bastante fauna, sobre todo elefantes. Y vamos a hacer uno, por supuesto, que yo creo que va a merecer mucho la pena. Pero la ruta es empezar por Colombo, la capital, que en realidad ese día no la vemos porque solo aterrizamos y ya nos vamos, y vamos a Sigirilla. Sigirilla es es una roca realmente, se llama la Roca del León, que encima de la roca, de más de 200 metros, había un antiguo palacio cuya historia está llena de leyendas y mitos, y pasaban cositas ahí arriba. Y la visitaremos. A día de hoy son solo ruinas, pero es verdad que solo la historia y solo estar encima de ese paisaje merece la pena. Y luego ya vamos a Kandy. Kandy es la capital budista del país. Sri Lanka tiene a día de hoy dos etnias, que son los cingaleses, que son los budistas,
que en realidad no todos los cingaleses son budistas, pero bueno, en la mayoría son budistas, y luego están los tamiles, que la mayoría son hinduistas. Los tamiles realmente fueron los que trajeron los británicos desde la India, como tristemente esclavos, cuando estuvieron durante la colonia británica. Entonces, bueno, siempre ha habido una división en el país entre ambas etnias, los tamiles siempre se han sentido un poco perjudicados por el trato y bueno, ha habido tensiones, hubo una guerra civil. A día de hoy, pues esas tensiones están más que cubiertas, yo creo que tapadas, y Kandy, que es la ciudad que estaba hablando, es al final la capital budista, digamos, que no es la capital del país, pero sí que es la capital budista, se llama, porque bueno, ahí está el templo del diente de Buda, que es la reliquia, la teórica reliquia que encontraron de Buda, y bueno, pues eso implica que hay mucha peregrinación, hay mucha gente que va hay mucha devoción en ese templo, y lo visitaremos, pero también visitaremos un poquito la ciudad, que bueno, que no es una maravilla, pero es bonita, ¿verdad? Que para dar una vueltecita y tiene sus cositas. Y de Kandy nos vamos a Nubar Eliya. Nubar Eliya se llama no me gusta mucho lo de estos nombres que pone la prensa las cosas, pero bueno, se llama la pequeña Londres porque sí, porque la construyeron, es como la ciudad más británica que hay en Sri Lanka, que es verdad que es curiosa porque parece que estás en un pueblo de Inglaterra realmente. Pero aparte es conocida por el tema de las plantaciones de té, todos los alrededores hay mucha plantación de té, porque bueno, los ingleses trajeron el té a Sri Lanka, ahí había cafetales, pero los arrasó una araña, se lo merendó todo, una araña o un hongo, ahora estoy dudando. Salió muy nerviosa, ¿no? No sé si era una araña o un hongo, ahora igual era un hongo. La araña sé que pasó eso es lo que pasó en Rioja con los viñedos, pero ahora estoy dudando si era una araña o un, da igual. La cosa es que una enfermedad arrasó con el campo, y entonces los ingleses lo que hicieron fue sustituir ese campo por plantaciones de té, como ellos bebían mucho té. Trajeron el té de China y lo plantaron, y la verdad que tiró muy bien, y de hecho a día de hoy el 2% del PIB de Sri Lanka depende del té, o sea que es una barbaridad. Y bueno, yo compré mucho cuando fui y quiero comprar más porque la verdad que me alucina. Entonces visitaremos una plantación de té, el campo donde trabajan ellos, y también visitaremos una fábrica donde lo hacen para conocer un poco porque es interesante. Y luego vamos a Nubar Eliya, que es lo que digo, es una ciudad muy británica, sorprendentemente británica, y es donde como es una ciudad de montaña, es donde se refugiaban los ingleses del calor que hacía en Sri Lanka. O sea, claro. Porque claro, tú vas a Colombo, que es una ciudad muy agobiante de calor y de ruido y de tal, entonces fueron a las montañas, que era donde iban a cazar y donde iban a refugiarse. Entonces empezaron a construir como su zona de veraneo, por así decirlo, ¿no? Y es una ciudad, es bonita, la verdad, para dar un paseo, para estar ahí tranquilitos, es chula. Y luego ya nos iremos a Ela, que en realidad Ela no lo vamos a visitar, pero nos pilla de camino. Sí que visitaremos un puente que es bastante famoso, es el puente de los 7 arcos, 8, 7, 8, no sé. Lo descubriremos allí. 9, igual son 9, no, creo que son 9. Yo creo que son 9, sí. Bueno, el puente de los X arcos, que es también, claro, los británicos, entre las cosas que trajeron el ferrocarril y construyeron varios puentes icónicos, y ese es uno de los más icónicos. Y vamos a hacer una ruta en tren, que se me olvidaba, que eso es súper clave, que es una ruta que además viajes en tren no hemos hecho, y es algo que creo que vamos a disfrutar mucho. Es muy famosa la ruta, vamos a hacer un pequeño tramo, casi todo el país está conectado por tren, las zonas importantes, logísticamente me refiero, pero vamos a hacer una pequeña ruta que paisajísticamente es muy atractiva. Y en Ela lo que vamos a hacer es, en realidad, vamos a ir a un hotel. Solo vamos a ir a un hotel porque es un sitio que estuve el año pasado que me maravilló, que me parece un sitio de locos, y este viaje como novedad quiero que estemos un día tranquilos en un hotel para hacer talleres, formaciones, para hablar, para disfrutar, tomar algo. Vamos a hacer eso me lo guardo de secreto. Sí. Vamos a hacer una cosa en ese hotel, secreto. Es un sitio muy bonito, la verdad que me encantó, y lo sabía que si algún día volvía quería volver a ese hotel, y vamos a volver y vamos a estar un día ahí, relajaditos, que cada uno aproveche el tiempo como quiera. Y ya de Ela nos iremos al Parque Nacional Yala, que es el parque nacional que vamos a visitar. Vamos a hacer el safari fotográfico. Hay uno más arriba que es Minerilla, que es donde hay muchos elefantes. En este no hay tantos elefantes, pero hay posibilidades de ver guepardos, que es una cosa que puede estar. Como siempre digo, la fauna es impredecible, nada te garantiza. Si quieres ver fauna segura, ve a un zoo, no lo hagas, pero si quieres hacerlo, ahí los tienes seguro. Pero evidentemente en la naturaleza los animales aparecen y desaparecen. Elefantes casi seguro que vamos a ver, porque hay muchísimos elefantes en Sri Lanka, muchísimos, hay creo que más de 10.000 especies, o sea, animales, y seguramente veamos. Pero lo del guepardo, pues bueno, si aparece bien, genial, y si no, pues es otra cosa. Pero bueno, hay cocodrilos, hay variedades de fauna, y entonces haremos un trayecto en jeep. Es una experiencia que tuve el año pasado que me pareció muy bonita y que quería compartir con el grupo.
Y luego iremos a la parte sur, a la costa sur, visitaremos varias localidades de costa, nada, básicamente de camino, no vamos a detenernos mucho, pero sí que visitaremos a un pueblo que hay por ahí, por esa zona, a una playa, y vamos bueno, escrito Gale, creo que se pronuncia Gol, que es una de las ciudades que más se ha mantenido un poco la esencia colonial de Sri Lanka. Tiene un faro bastante icónico, tiene un casco antiguo amurallado, bueno, un casco antiguo, bueno, sí, una zona como amurallada, y que es como muy bonita para... No la conozco, esto va a ser para mí sorpresa, pero por lo que he podido ver tiene buena pinta, y de hecho, bueno, ahí ya será nuestro último día tranquilo, por así decirlo, entonces vamos a hacer también ahí, también va a haber alguna sorpresita. Muy bien, claro que sí. Y ya nos vamos a Colombo, que no quería que fuéramos de Sri Lanka sin visitar Colombo, que le llaman la capital, pero en realidad no es la capital, está en transición, es otra capital, pero están haciendo como un cambio. Y en Colombo, pero sí que Colombo es una ciudad vibrante, es de estas de mucho ruido, muchas cosas, mucha gente, mucho de todo, ¿no? Entonces sí que me apetecía que lo viéramos, que diéramos un paseo, que visitáramos 2 o 3 sitios bonitos que tiene, y que sobre todo que nos empapáramos un poco de sudor y del ambiente de la calle. Muy bien. Pues bueno, al final yo creo que va a ser interesante, aquí sí, por lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a tener gente, vamos a tener calles llenas, vamos a tener pueblitos con encanto, paisajes espectaculares, vamos a tener safari. Bueno, aquí sí que sería interesante tener un angular, pero también tener un poquito de tele, ¿no? Sobre todo para el tema del safari, ¿no? Yo el año pasado el safari lo hice con un 70 y mi cámara es full frame, o sea que no tiene multiplicador, y eso que son elefantes, quiero decir que se les ve que no es un pajarito, ¿no? Sí. Pero bueno, no me habría importado tener algún tele solo al menos para ese día, que igual, como viajamos en transporte privado y tal y cual, que tampoco hace falta cargarlo todo el viaje, o sea que se puede coger y se puede dejar luego en el hotel y no hace falta ir. Pero ese día, si se puede conseguir algún objetivo zoom, la verdad que es interesante porque creo que se disfruta más la experiencia. Claro. Y así tampoco molestas, o sea que al final, siempre que hay animales, pues bueno, tienes que obviamente respetar. No, eso seguro, vamos, y conmigo va a ser así, sí. Temas de humedad, pues parecido a Vietnam, o sea, realmente tampoco es novedad, pero lo que hemos dicho, o sea, ya no hay que repetirlo. Sentido común, cuidar tu equipo y ya está. Tampoco hay que sobreprotegernos, pero bueno, al final yo creo que otra vez vamos a intentar hacer un viaje muy completo. Yo creo que al final la esencia de los viajes que hacemos con Sergio, pues son viajes en los que Sergio busca unas rutas en las cuales podamos disfrutar bien y empaparnos de la cultura y de los rincones más interesantes del país sin tener que verlo todo, sino que bueno, elegimos zonas y las disfrutamos bien. En este viaje de Sri Lanka, pues un poquito para ir por ese camino, y también pues algo que hemos ido aprendiendo, ¿no? De buscarnos esos ratitos de descanso que también nos puedan dar juego para hacer formaciones un poquito más tranquilas, no sobre el terreno, sino ya pues oye, pues vamos a hacer una clase de revelado, vamos a hacer una edición fotográfica, vamos a todo ese tipo de cosas, y yo creo que va a salir fenomenal. Tenemos un grupo ya bastante montado, en el que yo creo que el 75% es el que nos viene acompañando desde Marruecos casi, y luego se ha ido cada año ganando gente nueva, así que algo bueno haremos. Sí. Y lo dicho, pues nos quedan 2 plazas, lo dicho, no importa vuestro nivel, lo que sí que importa es que tengáis mucha ilusión, que tengáis muchas ganas de vivir esta aventura. Os hemos contado un montón de cosas, habéis visto un montón de material de estos años pasados, así que bueno, espero que os haya picado un poquito la curiosidad y que nos escribáis y nosotros pues os ayudamos en lo demás. Sí, además es que quiere decir todo el mundo que el hecho de que tanta gente haya repetido es que, bueno, pues que algo funciona o que algo se hace bien. Y que en realidad ya llega un punto que no somos nosotros los que proveen un servicio y ellos son nuestros clientes. Al final es un viaje que hacemos casi con colegas y que, bueno, pues en mi caso pues soy el que lo organizo porque tengo más experiencia, en tu caso eres el que da la formación fotográfica porque es el que tiene más experiencia, pero cada uno aporta su cosa y realmente es que tenemos muy en cuenta a la gente, o sea, todo lo que vemos que falla en un viaje a otro se intenta solucionar para el siguiente. Si alguien necesita algo en ese momento se le trata de atender. O sea, es como, no sé, creo que hemos conseguido un buen vínculo. Y este año yo, tanto en la elaboración de la ruta como en el tipo de destino, creo que va a quedar muy fino. Además son 5 años, no sé, es un número redondo, tengo muchas expectativas y es un destino que a mí me gustó. Y yo creo que si no has estado en Asia, vas a Asia pero sin estar en Asia, ¿no? Es un poco, yo creo que eso puede ser atractivo para
para quien quiera acompañarnos. Así que bueno, pues esas 2 plazas que quedan, que no son nada. Y nuestro quinto viaje. Y por muchos más. Y lo dicho, nadaincluido.com, ahí tenéis toda la información y por supuesto muchas más aventuras que ha vivido Sergio por su cuenta. Y bueno, aquí en robertomasfoto.com, pues como siempre, pues a disfrutar de la fotografía, disfrutar de los viajes. Y a mí me vais a encontrar también en Instagram, en @robertomasf, a Sergio en @nadaincluido, y nos vemos en otra ocasión hablando mucho más de fotografía, de viajes y de la vida y de todo un poquito. Así que, chao, chao.